Hola a todos, muchísimas gracias por conectarse a este panel, el cual se titula RAC en los ODR. El día de hoy tenemos a tres personas expertas en el tema y bueno, presentémoslas. Empezamos con Alberto Elizabetsky. Alberto es fundador y director de Online Dispute Resolution Latinoamérica y director del Observatorio de Conflictos de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. Es miembro del NCTDR en Estados Unidos y presidente ejecutivo del Congreso eMARC World. También integra el Comité Científico del Máster en Resolución de Conflictos de la Universidad de Padua y codirige el programa de mediación educativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Juan. Un gusto. Gracias. Seguimos con Nicolás Lozada Pimiento. Nicolás es abogado, especialista en Legal Tech y resolución de disputas en línea, fundador de REDEC, primera startup colombiana de justicia digital. Ha liderado proyectos que integran tecnología al sistema legal con maestrías en Derecho de NYU y la Universidad Nacional de Singapur. Ha sido consultor, docente y delegado ante la CENUTMI en temas de ODR y comercio electrónico. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Juan Camilo. Finalmente, Jacobo Gómez es gerente de desarrollo de IA y TI con formación en Derecho por la Universidad de La Sabana. Su experiencia abarca desde los marcos legales hasta la integración de inteligencia artificial y la innovación tecnológica en el ámbito jurídico. Es analista de datos certificado por Google, por lo que aplica la investigación y el análisis de datos para las decisiones estratégicas en cada proyecto. Y quien les habla, Juan Camilo Girón. Y hoy, pues, el panel, como les dije, titulado RAC en los ODR. Por ello, hay que empezar hablando un poco sobre la historia, y es que la inteligencia artificial de los años 90 pues, ha evolucionado muchísimo a día de hoy. Hace unos pocos años se volvió más accesible y comenzamos a ver herramientas como ChatGPT, Gemini y demás. Y es que dentro de la inteligencia artificial muchas personas empezaron a decir, pero ¿cómo la puedo aplicar a la resolución de disputas? Y justamente aquí empieza pues a hablar de ODR. Una de las muchas aplicaciones de la inteligencia artificial es la generación aumentada por recuperación. Y es que a veces pasa que nos limitan esas herramientas que son públicas y de fácil acceso, por lo cual la generación aumentada por recuperación o RAC va a suplir este vacío para darnos información mucho más amplia. Por lo mismo, quisiera preguntarle a los panelistas ciertos temas en el cual vamos a culminar con un cierre muy importante. Por ende, voy a empezar con Jacobo. Jacobo, si hablamos un poco del tema, ¿cómo podríamos explicar en palabras simples qué es la generación aumentada por recuperación y por qué es relevante para la justicia digital? Bueno, es una pregunta muy interesante. La generación aumentada por recuperación es un paradigma o una forma de imaginarse cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial a través del cual lo que queremos hacer es conectar la pregunta de un usuario con información relevante para responder esa pregunta. Creo que la forma más fácil de visualizarlo es imaginarnos la ventana de ChatGPT o el chatbot de su preferencia y imaginarnos cuando le pedimos que nos responda una pregunta a partir de determinada información. Bueno, RAC es el proceso para encontrar la información adecuada a cualquier pregunta que pueda plantear un usuario. Esto es en términos simples. ¿Por qué es relevante para la justicia digital? Bueno, porque el campo del derecho es probablemente, yo creo que el ejemplo perfecto para la aplicación del RAC. Hay una cantidad de información, mares y mares de sentencias, decretos, leyes, doctrina, y los abogados están en constante necesidad de enlazar cualquier pregunta de un determinado caso con la información relevante para esta. Por ende, lo que significa el RAC es la forma de simplificar estos procesos a través del uso de inteligencia artificial. Sí, si me permite comentar un poco, Juanca, ¿cómo bajamos esto, aterrizamos al mundo de la resolución electrónica de conflictos o la resolución de disputas en línea, el ODR? Yo creo que el vínculo de la conexión es muy clara en la medida en que para uno poder llevar un flujo de trabajo legal y particularmente un flujo de resolución de conflictos, debe partir de la base de buena información. Entonces, buena parte de los desarrollos de ODR con inteligencia artificial, digamos, en los últimos años o en las últimas décadas, han partido de la retroalimentación, ya sea con reglas o con casos o con una combinación de los dos, digamos, para lograr unas propuestas de soluciones o asistir a las partes a la hora en la que van a presentar sus conflictos o para que todo el trámite se pueda llevar en debida forma, teniendo en cuenta como una información clave. Entonces, en la medida en que nosotros podemos filtrar esta información, podemos
generar también documentos con generación con recuperación aumentada. Es decir, vamos a tener unos documentos que no son todos los de la Internet, que son muy amplios, lo que estaba diciendo Jacobo hace unos minutos, sino que los tenemos centrados a lo que nos sirve. Entonces, necesitamos un acta de mediación. Entonces, podemos utilizar inteligencia artificial generativa con documentos específicos, no con toda la información disponible, para tener algo que nos sea mucho más útil. O en temas de decisiones, entonces si lo queremos llevar al tema de justicia, queremos sacar una buena sentencia en materia civil, pues bueno, miremos cuáles han sido todas las sentencias previas que se han decidido sobre esa materia y a ver cómo esto nos puede permitir retroalimentar. Luego, yo creo que para la parte más sustancial y menos procesal de ODR es fundamental contar con una tecnología como RAG y yo creo que es una de las que se va a terminar imponiendo. Bueno, Alberto Jacobo habla. Sí, perdón, Alberto me Jacobo estaba habla de una superponiendo. ventana. Alberto habla de una Sí. ventana que nos permite RAG en la justicia digital. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, en el contexto de la justicia digital, esto es revolucionario porque introduce un principio de evidencia verificable. Es decir, la inteligencia artificial deja de ser una caja negra y se convierte en una herramienta con respaldo documental. En mediación o básicamente en Online Dispute Resolution, que es lo que nosotros venimos trabajando, permite que las partes vean de dónde surge la información y eso fortalece la confianza en los procesos automatizados. Para ponerlo de una manera muy sencilla, supongamos que lo que nosotros estamos trabajando hoy, información en los LLM, es que estamos dentro de una jaula, supongamos que la jaula es linda, y que no estamos encerrados, y ahí tenemos todo el contenido que hoy tiene la inteligencia artificial a disposición de la sociedad. Ahora, de repente tenemos una puerta que cuando lo que tenemos dentro de esta jaula o dentro de este espacio no es suficiente para lo que estamos trabajando, podemos salir al exterior, buscar la información complementaria, ya que los modelos, los Large Language Models, son cerrados a una determinada época y entonces nos falta un tramo más, vamos a buscar esta información y lo complementamos. Porque el problema que hoy tenemos hoy en día, me reitero, es que nosotros como usuarios externos, como friendly users de un programa de estas características, no podemos auditar qué es lo que hay dentro de ese proceso de decisión que generan los algoritmos. Porque es un proceso hoy por hoy de lo que nosotros llamamos caja negra. No veo. Yo sé el input que le doy y veo el output. Ahora, ¿cómo accedo a verificar qué es lo que genera esa información? Así que, y también dicho en otras maneras, sería muy sencillo una inteligencia artificial, la que sea, que aparte tiene un navegador a Internet, puesto de una manera sencilla. Entonces, yo trabajo con esa inteligencia artificial y cuando algo falta o le doy instrucciones de vayamos a buscar algo, tiene un browser incorporado que sale, busca la información, la trae y la complementa. Eso sería, como estábamos conversando en preproducción, pensar en compartir con los amigos que nos están viendo en este panel en español, ¿qué es? Y es esto. Esta información sale el browser y vuelve, integrado con otras palabras mucho más complejas para el mercado hispanoparlante, porque RAG es como subir el Everest casi sin tener los elementos de seguridad necesarios. Pero bueno, así se empieza. Bueno, y Nicolás, esta subida al Everest que habla Alberto, ¿qué riesgos puede contar? Pues yo creo que varios, Juan Camilo, yo creo que también es una advertencia que siempre nos debemos hacer los tecnoentusiastas. Yo creo que Alberto, Jacobo y yo somos personas que hemos impulsado el tema de la tecnología, pero no puede ser de una manera irresponsable. Entonces, el riesgo principal es la calidad de la información. Si vamos de alguna manera a tratar de concretar o de tener información, como hablábamos con Alberto, en una jaula mucho más pequeña, en una jaula de información específica con la que queremos trabajar, pues debe ser información de calidad. Uno de los dichos en inglés sobre el tema de la calidad de información es garbage in, garbage out, o basura entra y basura sale. Yo podría hacer un sistema interno
pero si está completamente desorganizado o tengo información que sea irrelevante, lo que me va a producir es peores resultados que los que yo tendría buscando simplemente en Google o en Internet. Entonces, hay un riesgo de que yo pueda empeorar mi sistema de recuperación de información, porque yo estoy recuperando información con información que sea de baja calidad. Yo les podría dar dos ejemplos concretos sobre este asunto, uno de nivel corporativo que tuve la oportunidad de conocer recientemente y uno un poco de la historia de la Internet. El de la historia de la Internet a mí me parece bastante curioso, que es cuando ustedes recordarán hace unos 5 o 6 años que ya se estaba empezando a hablar constantemente de la inteligencia artificial y de la posibilidad de que fuera generativa. Esto es antes de que, por ejemplo, ChatGPT 3 saliera al mercado. Nosotros veíamos que cuando se le pedía que generara información con base en Internet, producía groserías, producía racismo, producía discriminación. Y la gente se preguntaba por qué un chatbot de este tipo, una máquina, empieza a reproducir pues toda esta serie de insultos y esta serie de malas maneras y de malas palabras. Pues en realidad era porque la información que había de base, la Internet, pues desafortunadamente está hecha de todo, y ese todo pues incluía mucha basura, mucha información de trolls y de personas que no le estaban poniendo atención a lo que se hablaba. Es lo mismo, la misma labor, piensen ustedes, que hace una editorial cuando publica un libro y decide publicar algo que ha sido redactado y que ha sido revisado, pues es lo mismo que puede pasar con la información de base. Entonces, fíjense que los modelos, los LLMs, estos modelos de lenguaje masivo que estamos utilizando en Internet, no son modelos que utilicen toda la Internet, ya la tienen de alguna manera filtrada y a eso le han invertido miles de millones de dólares en tener la información que nos produzca unos resultados que sean más pertinentes y que sean de mejor calidad. Entonces, calidad de la información es clave. Si yo voy a tener una caja específica, una información como si fuera una caja fuerte a la que yo accedo y la que le voy a sacar una información que a mí me sirve, que es más útil para mi ámbito de trabajo, pues debo tener una buena información. Y el segundo ejemplo ya más concreto de compañías que han intentado utilizar RAG en el ámbito legal es Bancolombia. Bancolombia tiene, digamos, es el banco más grande del país y además es un banco que ha sido referencia por innovación y particularmente por innovación legal. Fueron quizá de los primeros en América Latina que aplicaron diseño legal a sus contratos y a sus temas de servicio al cliente y temas legales de su organización. Pues ellos tenían el reto de acceder a buena información y, como se imaginarán, siendo un banco de esta magnitud, pues tenían muchísima información. Decidieron empezar con su equipo interno a desarrollar su propio RAG. ¿Qué fue lo que les sucedió? Se dieron cuenta de que era un esfuerzo muy grande por la cantidad de información que tenían y que estaba completamente desestructurada. Entonces podían tener contratos, pero de vigencia de hace 5 años que ya no les servían absolutamente para nada, no sabían bien qué era lo que tenían que utilizar, podían tener normas derogadas entre sus cosas, podían tener información o jurisprudencia que ya no era en ningún momento pertinente o que había cambiado. Entonces, ¿qué les tocó empezar a hacer? Dijeron, vamos a abrir una carpeta que era una carpeta en un drive, en una nube compartida, donde ellos iban a poner la información, pero información que cada abogado tenía que saber por qué era relevante. Y empezaron a subirla ahí. Y alguien de gestión de conocimientos se encargaba de empezar a organizarla. Entonces, pero les tocó hacer un proceso en últimas muy manual de empezar a decir, porque si cogían la información que tenían disponible, pues simplemente era un gran desorden y les iba a producir, lo que les decía antes, peores resultados. Luego, el primer riesgo grave que uno puede correr es hacerlo porque sí y que uno se le vaya mala información. Entonces, ahí hay una palabra que a mí me parece clave y sobre la que volveremos después, que es la curaduría. ¿Cómo hago yo para curar la información? Como si fuera un museo donde yo pongo los cuadros que realmente quiero exhibir y no se me va información que sea inválida o información incluso que sea contraproducente. Gracias, Nicolás. Alberto, ¿existe algún otro riesgo a partir de los RAG y cómo solucionarlos? Sí, bueno, ¿cómo solucionarlos? No sé si me atrevería a decir cómo solucionarlos. Sí puedo hablar de riesgos. Quiero apoyar también en lo que decía Nicolás
vinculado con los sesgos. Creo que ese es un tema muy profundo. Tengo un compañero que ha trabajado en el Centro de Tecnología y Conflicto de los Estados Unidos, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, en personas privadas de la libertad en las cárceles de los Estados Unidos, y se ha detectado, por ejemplo, un sesgo sobre los prisioneros afroamericanos, por ejemplo, vinculado con los prisioneros blancos, como un concepto muy crudo de lo que son los sesgos. Pero yo quiero agregarle a Nicolás un tema más que me parece importante, que es la ideología de quien escribe el algoritmo. Porque si nosotros vamos en un vehículo autoguiado y en una decisión final del dilema del prisionero, ¿sí? ¿Qué hago cuando es una instancia final crítica? Y entonces ese auto va por una carretera y está cruzando un bebé y un anciano. Si el algoritmo lo escribe alguien de Oriente, va a arrollar al bebé. Y si lo escribe alguien de Occidente, va a arrollar al anciano. No digo que sea así, digo que es el concepto que hay que vigilar o controlar, que está por arriba de las acciones de la inteligencia artificial como tal. Si vamos al origen, tiene que ver con la ideología del quien escribe finalmente, todavía por ahora, humanos, cuál va a ser la última acción. Ahora, Nicolás habló de la curaduría. Sí, obviamente, los repositorios curados de justicia digital o de mediación son los que pueden garantizar la trazabilidad a partir de la auditoría humana. Entonces yo le digo hoy a mis alumnos, a mis colegas, no nos va a reemplazar la inteligencia artificial por ahora. Nos va a reemplazar un colega que sepa usar la inteligencia artificial. Y saber usar la inteligencia artificial es ser capaz de entender algo muy sencillo. ¿La inteligencia artificial alucina? No. El que alucina es el humano que cree que la inteligencia artificial es perfecta. Porque entonces están todos sentados esperando que yo me siento frente al ordenador, le hago una pregunta a la inteligencia artificial y asumo, porque asumen mis estudiantes, asumen mis colegas, lo saqué de la inteligencia artificial. 100%. Y eso es una tontería. ¿Por qué? Porque somos nosotros, los humanos, hoy que gestionamos la inteligencia artificial, que somos 100% responsables del resultado que obtenemos y de lo que vamos a presentar. En el pasado, si yo tenía un asistente humano, o tengo un asistente humano, y me provee una información que yo voy a presentar a terceros de baja calidad, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De mi asistente o mía? Nadie hubiera discutido que era mía. ¿Y qué cambia con la inteligencia artificial? Nada. Es la inteligencia artificial que me suministra una información de baja, media o alta calidad, no importa. Y mi responsabilidad es que el que no alucine sea yo, y que sea yo el que filtre la información y la verifique. Hoy lo que el humano todavía no puede hacer en estos espacios es desentenderse de su responsabilidad total. En el caso del RAC, que trae, como contaba Nicolás, mucha información, ¿quién califica si es correcta, si no es correcta, si cortamos a 5 años, si cortamos a 10, si tenemos que hacer vectores? En la provincia de Mendoza, en Argentina, muy cercano a la frontera con Chile, comenzaron a trabajar en temas de RAC. Claro, se encontraron que, por lo pronto, los dispositivos que estaban utilizando y los volúmenes de texto que podían procesar no alcanzaban para administrar toda la información, en este caso sentencias penales que tenían que usar. Entonces, en un momento pensaron en hacer abstract de cada una de las sentencias. Ahora, el abstract de cada una de las sentencias les comenzó a dar información parcializada que no les permitía tener un análisis total del contexto. Yo creo que hay que tener cuidado con convertirse en una vanguardia esclarecida. Cuando uno avanza en un determinado territorio, en algún momento, y diciendo como en el fútbol, hay que parar la pelota. Y parar la pelota en la mitad de la cancha es tenderle la mano a los, en este caso, a los Online Dispute Resolution Experts, que vienen caminando un poco más atrás, o
a los colegas que todavía no son Online Dispute Resolution Expert para permitir cerrar esa brecha digital. Porque a mí me preocupa que gran parte de la sociedad mediadora no comprende de qué estamos hablando. Si yo hoy digo RAG, no sé cuántos van a entender. Tampoco sé si necesitan entender. Porque en realidad lo que hay que ser es un friendly user. No hay que ser, desde el punto de vista del operador natural, no hay que ser un experto en sistemas, ni saber de vectores, ni saber de algoritmos. Es decir, a mí me dieron esta herramienta que yo tengo que usar de esta manera y es asible para mí, que no soy ingeniero en sistemas, que soy abogado, que soy economista, que soy psicólogo, que abogo por la interdisciplina y apoyo los cambios tecnológicos. Entonces, yo creo que solo es bueno. ¿Sí? Ahora, el tema es cómo se regula este proceso y si aleja el volumen de dinero que se necesita para el desarrollo de RAG, posiblemente la posibilidad de que pequeños emprendedores entren con más energía en este espacio, en esta incorporación. Así que, de alguna manera, como riesgo, apoyo lo de Nicolás Cejos e insisto en el tema de la ideología de quien redacta las decisiones de estos procesos y la posibilidad de ser auditado, que esto está en línea con la novena recomendación del Consorcio Internacional para la Resolución de Disputas en Línea, ICODR, que también ahora en marzo de este año se convirtió en la resolución ISO, en la norma ISO 32122, que es que la responsabilidad es nuestra. Vamos a ponerlo de una manera sencilla, que la responsabilidad de evitar todas estas distorsiones es del ODR Service Provider. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tomamos un desarrollo tecnológico, el que sea, y lo aplicamos al campo de las Online Dispute Resolution, y somos el que da el último tramo, somos los responsables de lo que eso genere. No la empresa a quien yo le compré el servicio y lo entrego. Yo no le puedo decir al mediado, que es nuestro destinatario básico, ¿sabe qué? Y lo voy a llevar a un ejemplo muy sencillo. Yo tomé Zoom para que tengamos una mediación online. Y resulta que hay un proceso de Zoom bombing o hay una filtración en la base de datos de Zoom sobre la mediación que nosotros llevamos adelante. Yo no le puedo decir a los mediados, ¿sí?, que la culpa es de Zoom. La responsabilidad del vínculo con los mediados y la protección con ellos es mía. Por lo tanto, la contingency liability es mía. Contingency liability, estamos en un panel en español. La contingencia, la responsabilidad posible que haya por esta situación de mala praxis o de mal funcionamiento del sistema es el que da el último paso, no el originario de la tecnología. Y esta es la mirada que nosotros tenemos que tener cuando hablamos, por ejemplo, de RAG. En efecto, Alberto, muchas gracias y por tan excelentes analogías, muy interesantes. Jacobo, como mencionó Alberto y Nicolás, pues los RAG tienen un camino por delante y las cosas no son perfectas. ¿Qué otra característica podemos encontrar que es un riesgo? Bueno, se me ocurre, por complementar las dos respuestas anteriores, un riesgo que tal vez la mejor forma como lo calificaría es un riesgo financiero en algún punto. Alberto alcanzó a hacer eco en alguna de las ideas y es, al final del día, cuando se implementa un proyecto de estos proyectos, en este punto existe una barrera de conocimiento bastante grande entre no solamente el campo del derecho, el campo de la resolución de disputas y el campo de la ingeniería, pero también en general entre la población en general y la inteligencia artificial. ¿Esto en qué resulta? En que muchas veces se planifican proyectos a una escala que es difícil de prever. Ergo, se terminan tal vez gastando recursos de forma ineficiente o inclusive se terminan alocando muy pocos recursos para proyectos que merecen o necesitan más recursos para llegar a ese punto de eficiencia. Adicionalmente, con esto, también dentro de la planificación de proyectos de RAG en general, hay consideraciones aledañas que pueden resultar en temas de responsabilidad, como lo mencionaba Alberto, no solamente desde el punto de vista en, por ejemplo, la responsabilidad que puede venir cuando un abogado da un consejo basado en un sistema de RAG, que puede ser responsabilidad profesional, pero también podemos estar hablando de
responsabilidad en propiedad intelectual. ¿Qué pasa cuando estos sistemas de inteligencia artificial están siendo alimentados en detrimento o en contra de copyright o derechos anexos que tengan autores de la información que se está recopilando? También, por ejemplo, hay consideraciones a partir de datos personales. Este es un punto muy curioso porque, por ejemplo, cuando hablamos del uso de sentencias o de información pública que está en línea, que no ha sido previamente curada respecto de datos personales, puede que hayan responsabilidades por que las sentencias incluyen los nombres directos de las personas o pueden inclusive contener datos e información sensible. Todo esto se refleja en un punto y es, hay muchos caminos hacia responsabilidad que en este momento la mayoría de planificación de proyectos de RAC son ciegos, es muy poco lo que se habla alrededor de, por ejemplo, debidas diligencias respecto de inteligencia artificial. En eso tal vez Europa tiene ha sido como la líder al respecto, e inclusive en Europa lo poco que se menciona de RAC, creo que la única vez que lo he oído mencionado es en el reporte de copyright de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en el que hablan de dos diferentes sistemas y la posible responsabilidad. A partir de eso también surgen otra gran cantidad de consideraciones que personas que están en la capacidad de tomar las decisiones de ejecutar estos proyectos deben tener en cuenta para al final poder darle luz verde, o no solamente darle luz verde, sino participar activamente de esta planeación. Y como esas personas que están en este momento, en esos puntos de toma de decisiones, puede que no tengan acceso a la información o el conocimiento, como bien lo decía Alberto, no sabemos si decimos RAC cuánta gente experta exista en RAC y en derecho en este momento, resulta entonces en que se dan ejecución a proyectos que van tal vez muy ciegos. Yo creo que ese sería tal vez el riesgo que mencionaría yo. Y quisiera volver con Alberto a preguntarle si ya se está aplicando el RAC o esta es una discusión que a 2025 sigue siendo teórica. No, bueno, sí y no. Se está comenzando procesos de aplicación de RAC. ¿Por qué? Porque hay una necesidad básica que es mejorar la calidad de la información de los LLM. O sea, ¿qué es lo que está pasando? No alcanza con una información estática. O sea, si tú me dijeses quizás que yo trabajo con ChatGPT de OpenAI y todos los días tengo la información de ayer, esa es una mirada. Ahora, si tú me dices que hoy tengo la información de noviembre de 2023, el RAC surge como una necesidad. ¿Sí? Yo les estaba comentando previamente, en la provincia de Mendoza, en Argentina, se está trabajando concretamente, pero lo que encontraron con las primeras pruebas es que le está saliendo muy caro. O sea, que no esperaban que tuviese ese costo, porque es como que la historia tiene dos partes. La parte que alegremente entro en la inteligencia artificial, en un sistema de tercero, y trabajo, cuando veo que necesito más, tengo que salir por un API, tengo que hacer otro desarrollo, aparecen los famosos tokens. Esto quiere decir el dinero que me va a consumir los diálogos que yo estoy desarrollando con la inteligencia artificial. Eso a cualquiera que va a hacer un desarrollo lo marca en una situación de peligro. ¿Y cuántos toques me va a llevar la conversación? ¿Y cómo puedo eficientar la conversación para que me consuma menos toques? Algo que requiere un modelo que es de plan piloto. Yo necesito en estos proyectos hacer un plan piloto con una determinada cantidad de información y ver esas conversaciones de los usuarios con ese sistema, cuánto me van a dar. ¿Me conviene hacer vectores? ¿Me conviene hacer reducciones? ¿Me conviene porque es más barato, pero resulta que su resultado es más caro? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un desarrollo de un sistema de inteligencia, de un agente, perdón, de inteligencia artificial que se llama Negotiator One. Negotiator One acaba de ganar un concurso del Banco Interamericano de Desarrollo entre 110 proyectos. Salimos 9 ganadores y obtuvimos financiamiento del BID para hacer un plan piloto de adaptar este modelo de inteligencia artificial aplicada a la negociación y la mediación que nosotros desarrollamos para adaptarlo, hacer un tailor-made al Centro de Mediación Judicial de la provincia de Corrientes, una provincia de Argentina. Entonces, a partir de que si este agente funciona,
vamos a poder escalarlo a las 24 provincias de nuestro país. Ahora, en un camino, amigos, intermedio al RAC, que creo que yo les conté en una reunión previa que tuvimos. En este caso, estamos en un estadio de corralito para bebé, no de jaula con la puerta abierta. Corralito para bebé es, pongo al bebé adentro, pongo, en este caso nosotros usamos el modelo de negociación integrativa o el modelo de negociación lineal de Harvard y lo pusimos dentro del corralito del bebé. Ponemos la legislación específica de mediación de la provincia de Corrientes y ponemos los documentos que tiene que generar este sistema para los acuerdos o no acuerdos de mediación vinculado todo con Online Dispute Resolution. Entonces es como que nosotros, humanos, hemos ido al RAC de ir a buscar lo que ese corralito necesita y ya se lo pusimos. La idea es que entonces el bebé gatea en un entorno que yo tengo controlado en cuanto al modelo que requiero para que haga la práctica de la negociación y la mediación, ya sea en el entrenamiento, en la praxis profesional, y por otro lado, gatea a una legislación única y gatea a formularios únicos. En realidad es como, obviamente no va a tener la calidad del RAC, pero es como que le acercamos a esa jaula que yo comenté al principio, la información que creemos que es toda la que necesita. O sea que sería un RAC inverso. Yo le doy lo que necesita y no hago que salga a buscar, que es quizás un universo mucho más abierto. Obviamente, en los costos de la generación de cada uno de estos modelos va a necesitar todas las adaptaciones, que es medio, vamos a poner de esta manera, es como un modelo global, ¿sí? Conocimiento global con aplicación local, ¿sí? Yo tomo el 80% de la información que necesito para un determinado proyecto y el último tramo lo tengo que coser a mano, que es lo que el RAC haría automáticamente. ¿Por qué? Porque yo le acerco esas puntadas que hacen que lo que yo necesito para que funcione, lo termino. Entonces, dicho de otra manera, lo que no tiene que salir de todo esto, y que siempre en mis conferencias o en mis clases, a veces yo corto camino. Entonces, yo necesito decir cada vez que las decisiones tienen que ser informadas, éticas y con respaldo documental. Y a veces me olvido. Entonces, voy a un punto donde alguien levanta la mano y dice, ¿y la ética? Bueno, la ética presencial y la ética del mundo virtual son las mismas, porque no hay dos éticas, hay una sola ética. Entonces, nosotros tenemos que primero decirles, buenos días, buenas tardes, voy a hablar de RAC. Primero vamos a decir que apoyamos, adherimos a la mirada ética de nuestro trabajo. Y de ahí en más hablar, porque parece, no, y usted se olvida de, como también se olvida de la confidencialidad. Muy bien lo que planteó Jacobo. Hace más o menos 3 semanas estuve en una reunión que organizó Colin Rule para el International Council for Online Dispute Resolution y vino un amigo, compañero que está muy avanzado en estos temas que se llama Bob Berman, que es, y ha desarrollado un sistema para anonimizar la información. Porque claro, cuando uno tiene muchos documentos, ¿cuánto es lo que hay que anonimizar? Hay que anonimizar los nombres, hay que anonimizar las direcciones, hay que anonimizar el tipo de pleito. Entonces, hoy por hoy, la resolución sencilla es, ¿qué le digo a mis alumnos? No suban nada que sea real a la red o a ChatGPT. No suban nada, anonimicen todo. Una cosa es anonimizar un acuerdo de mediación de una página y otra cosa es anonimizar, como decía Nicolás, un contrato de 200 páginas. Entonces, para cerrar esta parte, cuando sobrevino la pandemia y todos pasamos a operar online, bueno, nosotros ya operábamos online, pero el 90% de la sociedad mediadora de Online Dispute Resolution decidió que
o trabajaba online o se moría de hambre, porque en realidad la decisión con la pandemia de pasar a trabajar online es seguir comiendo, porque si se quedaban con el face to face, no seguían comiendo. En todos estos procesos, en todas estas decisiones, tiene mucho que ver el bolsillo y el bolsillo del operador. Si es un trabajo o si es un hobby. Si yo me dedico al RAC porque creo que me va a dar plata, o si yo me dedico al RAC porque es un aporte a la sociedad. Entonces, en todo esto juegan muchos valores que cuando nosotros nos volvemos muy tecnólogos, a veces perdemos de vista, que es como en el libro de la estrategia de los océanos azules, The Blue Ocean Strategy, ¿sí? El 80% del mercado son mares rojos, océanos rojos, donde hay sangre y hay competencia. Nosotros hoy estamos hablando del 20% donde hay un nicho, una posibilidad de hacer un aporte. Y en este sentido, en esta articulación, es que nosotros como operadores debemos ser muy responsables de lo que estamos compartiendo con la sociedad. Pido perdón si me extendí, pero de alguna manera pensaba que hay que incorporar algunas miradas que van más allá de lo específicamente tecnológico. Gracias, Alberto, por esas visiones y también por el tema específico sobre Argentina. Nicolás, tenemos también otros ejemplos sobre RAC. Sí, digamos, y ya bajándolo a los temas de ODR, ¿no? De uno como lo ve en asuntos de justicia digital y de resolución electrónica de conflictos. A ver, hay uno en el que yo tuve la oportunidad de estar involucrado, digamos, porque me consultaron para ver cómo iba, que fue en el Perú, con una financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Se quería sacar un RAG específico y un desarrollo y un algoritmo específico de inteligencia artificial para el manejo de la jurisprudencia de todo el Poder Judicial. Yo creo que se hizo un ejercicio muy serio, muy bien trabajado y con la visión que, en mi opinión, es la correcta y hacia dónde deben estar apuntando las ramas judiciales del mundo. Y es, tenemos mucha información, tenemos que empezar a depurarla y tener nuestros sistemas. Yo no estoy del todo seguro que iniciar todos los algoritmos y entrenar de ceros necesariamente sea la solución. Me parece que es una solución bastante avesada la que está asumiendo el Poder Judicial del Perú, pero sí coincido plenamente con la filosofía de base. Es decir, a mí me parece clave que ellos sepan que tienen un repositorio de información muy grande, que quieren tener un buscador con inteligencia artificial avanzado y que además quieren aplicar tecnologías concretas de RAG para mantener su información relevante y de utilidad para el ciudadano, para el usuario final, para los abogados y para los propios jueces. Entonces, ¿por qué me parece interesante? Porque le están apostando a donde es. Es decir, veo, digamos, en contraste con otras jurisdicciones, que se le puede estar apostando a utilicemos ChatGPT Pro, o utilicemos Copilot, o utilicemos cualquiera de los que están en el mercado. Pues está bien, pero no necesariamente te va a mejorar la calidad de tu información. No vas a hacer un esfuerzo interno por tener información curada, bien estructurada, que te permita luego llegar a temas predictivos o a evolución incluso de la jurisprudencia o entender mucho mejor. En muchos sistemas, y por lo menos yo lo puedo decir desde el lado colombiano, pues uno no sabe realmente para dónde va la jurisprudencia, ¿no? Hoy te deciden blanco, mañana te deciden negro, pasado mañana te deciden gris, y estamos hablando de la misma corporación, probablemente compuesta por los mismos jueces, pero porque está todo desestructurado. Luego, yo sí creo que el esfuerzo, por ejemplo, este que te estoy diciendo del Poder Judicial peruano es muy interesante porque empieza a apuntar a eso. Tiene un componente RAG, tiene un componente de búsqueda avanzada con base en inteligencia artificial y hacia ahí tienen que ir. Yo que creería en todo caso, digamos, si se está planteando este proyecto en Guatemala, pues no necesariamente empezar con todo, que puede ser muy pesado, pero por ejemplo con trabajar pilotos más específicos, que es lo que sostiene Soskin en temas de transformación digital de la justicia, para la jurisprudencia o el trabajo que está haciendo una corporación. Piensen ustedes en una corte de apelaciones o en un tribunal.
Es decir, que podamos tener una base de información sobre la que podamos ir mejorando y luego podemos escalar a otras partes de la administración de justicia. Entonces, en esos dos, por ejemplo, específicos de justicia digital, yo creo que hay un potencial muy interesante que vale la pena seguir revisando. Yo creo que también ya, ni se diga pues lo que se ha logrado en la China, donde también tengo entendido que el centro de arbitraje de Guangzhou en la China ya ha hecho temas de laudos arbitrales con IA que se basan precisamente en laudos previos con RAG. Pero esto es un proceso gradual, digamos que debemos aproximar poco a poco. De pronto, lo que yo les decía, como lo que se dice en Guatemala, con pilotos que luego van subiendo en escala, pero la dirección correcta sí es tener estos repositorios curados y que luego utilicen LLM, digamos, esto es una serie de círculos concéntricos, ¿no? Quizá el RAG sea el círculo más cerrado, pero por supuesto debemos potenciar el uso de LLM y luego el del Deep Learning, Machine Learning, inteligencia artificial, es decir, que vayamos todos complementándonos, pero sí tener una buena base directa, pues yo creo que va a ser la clave para un mejor futuro de ODR alimentado con IA. Jacobo, tú has trabajado en estos sistemas, cuéntanos un poco cómo ha sido esto. Bueno, pues efectivamente yo he podido trabajar, particularmente trabajé en construir un sistema de RAG que vectorizó toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Esa fue una experiencia muy curiosa, particularmente al momento de evaluar cómo se iba a construir el sistema. Yo digo que tuve mucha suerte en haber escogido la Corte Constitucional colombiana porque esta en específico tenía un sistema de información que era muy fácil de poder descargar, particularmente. La página de la Corte estaba construida con una arquitectura tecnológica que se nota que cuando la construyeron, no sé cuándo la habrán construido, pero el momento que la habían construido, la construyeron con mucha visión. Y eso permitió fácilmente rescatar la información y al rescatar la información poder experimentar, jugar con ella, saber qué hacer, pasar diferentes modelos de vectorización, poder correr pruebas, separarla por años. Esa experiencia yo creo que lo que más me enseñó a mí para la implementación de RAG es que el punto de partida es poder tener información disponible y a la orden, que eso no es tan sencillo. Por ejemplo, eventualmente queriendo expandir el sistema, tratamos de vectorizar la jurisprudencia del Consejo de Estado de Colombia. La jurisprudencia del Consejo bueno, surgieron la verdad dos preguntas. Uno, la del Consejo de Estado de Colombia por ser la otra corte de derecho público y la de la Corte Suprema de Justicia por, pues, naturalmente ser la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Aquellos dos sistemas no tenían una forma tan abierta de recuperar la información casi que automáticamente. Sí, era virtualmente, no virtualmente imposible, pero sí era muchísimo más engorroso trabajar con estos sistemas. A razón de eso, el trabajar específicamente con esas dos fuentes era órdenes de magnitud tan complicado que era más sencillo no trabajarlo y empezar a trabajar por otro lado, buscar la información de otro sistema. Entonces, por ese lado, creo que construir sistemas de información públicos o que los sistemas de información públicos se modernicen de tal forma que permitan la información de fácil acceso es un primer paso fundamental desde las instituciones públicas para poder de alguna u otra forma democratizar el desarrollo de sistemas de generación aumentada por recuperación. Eso por un lado. Por otro lado, lo que creo que es otra experiencia muy valiosa de todo el tema de la vectorización es todo lo relacionado con la organización de la información. Creo que uno de los puntos que más es determinantes para la calidad de un sistema de RAG es la forma como la información está organizada. Puedes, teniendo exactamente el mismo grupo de 100 laudos, 100 sentencias, 100 resoluciones, 100 piezas de legislación, si están organizados de forma ligeramente diferente, te pueden dar resultados diametralmente distintos. Por ejemplo, si organizas la jurisprudencia de la Corte Constitucional o la tratas de organizar por índice temático o la tratas de organizar por año, navegar esa misma fuente de información por cómo funcionan las propiedades tecnológicas de los vectores para el sistema puede que sea más fácil o más difícil. ¿Y esto en qué resulta? En que el sistema cuando te va a hablar en lenguajes muy diferentes. Si lo organizas por años, entonces el sistema te va a hablar es con jurisprudencia más reciente.
puede que omita sentencias, lo que diríamos hito, porque son de hace 15 años y entonces el sistema está organizado por tiempo, le está dando naturalmente una prioridad a las sentencias más cercanas que tenga. Pero por otro lado, si lo organizas por índice temático, puede que encuentres sentencias muy relevantes, por ejemplo, en comparación de hechos, pero que, por ejemplo, omita la jurisprudencia relevante, entonces pues, es posible que se coma un cambio de jurisprudencia. En ese sentido, al momento de diseñar un sistema de RAG, lo que ocurre es que uno empieza a tener ciertas decisiones que vienen siendo, en últimas, de diseño respecto de qué espera el usuario final de este sistema. Por ejemplo, en la resolución de disputas puede que el sistema se esté preocupado es por el precedente. ¿Cuál es la jurisprudencia que tengo que aplicar, la que me es aplicable en este momento? Y que eso sea determinado de una o de otra manera. Creo que esos son dos puntos, tal vez los dos puntos más grandes de la experiencia de construir un sistema de RAG, que creo que son tal vez los más relevantes a día de hoy. Gracias, Jacobo. Eso quiere decir que pues el RAG aplicado a la justicia digital ya es una realidad. Y para terminar muy brevemente, empezando con Jacobo, sigo con Alberto y finalizo con Nicolás. ¿Cómo ustedes imaginan el rol de RAG en la resolución digital de conflictos dentro de 3 años? Yo creo que el RAG va a ser la herramienta fundamental que va a asistir a los tomadores de decisiones, llámense árbitros, llámense jueces, llámense mediadores. Va a ser la fuente de información o va a ser este copilot, si queremos utilizar tal vez una palabra más moderna, que les va a permitir agilizar la toma de decisiones. Lo que antes estudiar un expediente, que antes podía tomarte semanas, sino meses, tal vez se va a poder hacer en días, sino horas. Bueno, yo quiero hacer un pequeño comentario. No nos olvidemos que estamos en la Cyber Week. Y la Cyber Week hace foco en Online Dispute Resolution, que no es lo mismo que justicia digital. Entonces, cuando hablamos de Online Dispute Resolution, estamos hablando de métodos autocompositivos, donde las partes son dueñas de la decisión. Cuando hablamos de RAG aplicado a la justicia digital, a las cortes, estamos hablando de un método heterocompositivo, donde hay un tercero que decide. Entonces, nosotros tomamos esta información, pero necesitamos reconducirla al campo de las ODR, porque una cosa es ODR y otra cosa es tribunales que utilicen ODR a los efectos de reducir la cantidad de litigios que tienen. Entonces, lo que podemos decir, el RAG aplicado a las Online Dispute Resolution, que es una biblioteca viva donde las partes conversan y pueden verificar la información, sin olvidarnos que la mediación no requiere ningún documento que respalde lo que yo digo, porque se trabaja en función de la narrativa de las partes. Con lo cual es muy importante marcar una frontera entre la necesidad de la información para un tribunal y la no necesidad de información para una mediación. Porque aunque un mediado mienta, no tiene importancia, porque con lo que se trabaja es con la narrativa de cada parte. Y da lo mismo el efecto de un conflicto real que uno inventado. Entonces, el esfuerzo para terminar de la recuperación de datos y las bases está vinculado con los tribunales. La incorporación del RAG a las Online Dispute Resolution tiene que ver con otros requerimientos que no son específicamente los que pueden tener la justicia digital. Y no nos olvidemos que hay países de Europa que prohíben hoy el trabajo sobre la verificación de cómo falla cada juzgado, tratando de impedir que haya predictibilidad sobre las sentencias del mismo. ¿Por qué? Porque si no empieza la idea de que se puede conducir un determinado pleito a un determinado juzgado porque ya sabe que va a fallar a mi favor. Bueno, con esto quiero cerrar la idea de que son dos campos que tienen que caminar juntos, pero tienen requerimientos distintos. Listo. Y por mi parte, ¿yo qué es lo que creo? Toda la base de lo que hemos venido hablando de RAG, en inglés se llama grounding, ¿no? Que es como aterrizar. Yo que creo que los RAG o la metodología de trabajo de recuperación
para la generación aumentada, pues va a ser el aterrizaje del LLM al mundo jurídico. Nosotros con Jacobo en Redec venimos trabajando ya desde hace un tiempo importante en un proyecto que nosotros llamamos Sherlock, que consiste precisamente en un RAG para bases de datos especializadas y curadas por nichos. Nosotros no queremos irnos por todas las áreas de trabajo, sino por nichos, bien sea, qué sé yo, derecho de la competencia, derecho de la insolvencia, en temas de derecho de arbitraje. ¿Por qué? Porque se necesita para aterrizar la información una experticia y una curaduría humana experta. Yo coincido con lo que dijo hace unos minutos Alberto sobre que el humano todavía no es reemplazable, pero sí el humano que puede ver el potencial que tiene la inteligencia artificial para mejorar los resultados específicos. Buena parte de las bases de datos en la actualidad en el mundo jurídico pues utilizan RAG naturalmente. Entonces, muchas de las de la industria, incluyendo a Harvey y varias de las que hay disponibles en América Latina. Pero lo que yo creo que va a marcar una diferencia muy importante es esta curaduría y este acompañamiento constante donde la experticia humana, este nivel de seniority que se tiene después de haber trabajado un tema con mucha propiedad, con lujo de competencia, se va a reflejar en mejores resultados y en un asistente, como decía Jacobo hace unos minutos, un asistente que realmente sea útil, que me lleve a otro nivel. Probablemente pues Google y otros mecanismos, Copilot, etcétera, pues me dan una información que puede estar por encima de la base de la Internet, pero que no me cambia a mí la vida porque yo igual tengo que hacer mucho trabajo adicional. En la medida en que yo tengo mejor información y lo que estamos haciendo con el proyecto Sherlock es tener RAGs muy especializados, búsqueda con inteligencia artificial especializada, pero siempre en la mano de curadores, de expertos reconocidos en el área que nos vayan a llevar a otro nivel. Entonces, en una frase, lo que yo creo es que el RAG va a aterrizar la inteligencia artificial generativa y nos va a llevar como profesión, y ahí sí, en 2 años o menos, a otro nivel. Bueno, muchísimas gracias. Y de esta conversación me llevo lo siguiente, y es que el RAG es posible aplicarlo en los Online Dispute Resolution. Si bien es cierto, existen riesgos, sesgos, muchas veces de calidad de la información y de la calidad de cómo esta puede afectar al usuario, pues lo cierto es que en la experiencia ya se está aplicando. ¿Y cómo? Específicamente, como lo menciona Jacobo, Alberto y Nicolás, en la experticia humana. No podemos dejar a la experticia humana de lado, porque tenemos que ser capaces de utilizar una inteligencia artificial que no es perfecta, pero mediante curaduría de la información, con información relevante, de utilidad y documentos que puedan ser útiles para la decisión del usuario, pues podemos aplicarlos y verlos en nuestro diario de vivir. Muchísimas gracias a los panelistas y bueno, muchas gracias a los que nos están viendo en el ODR Cyber Week. Muchas gracias a todos. Ahí van a quedar. Chao, gracias. Listo. Listos.